Dios les bendiga mucho. Quiero compartir con ustedes un tema importante de la doctrina que tiene que ver con la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Esta doctrina aparece desde Génesis a Apocalipsis y podemos decir que es el tema principal que hay en la Biblia. La doctrina de la salvación es el tema mayor y central de las Escrituras. Tenemos que explicar que abarca todas las edades como también la eternidad y se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El tema de la salvación abarca todos los tiempos de todas las edades de los hombres y se proyecta a la eternidad que vamos a vivir con Cristo. Cuando hablamos de la salvación tenemos que tener claro que la salvación incluye la obra completa de traer las personas hacia Cristo, de sacarlas de la condenación a la justificación y de la muerte a la vida eterna. Es una transformación de vida, de posición, de condenación a justificación y de la muerte declarada por Dios espiritual para nosotros a una vida eterna. Es un alcance inclusivo. La salvación abarca a todas las personas y se subraya claramente en 3 tiempos que la salvación opera en nosotros. Quizás usted dirá, nunca he escuchado de lo que usted está diciendo, pastor, pero lo estamos viviendo y lo vamos a vivir y quiero explicarlo. Primero, el al momento de creer, uno fue salvo de la condenación del pecado. La salvación en este proceso en nosotros, lo primero que hace es salvarnos de la condenación del pecado. Ya no hay condenación para los que han creído en Cristo Jesús. Toda la condena del pecado, la salvación inmediatamente nos anula de esa condenación y nos libra de la condena del pecado. Simplemente por amor de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y también Tito nos dice que nos salvó no por medio de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos libra de la condena del pecado. 2. La salvación. El creyente también está siendo salvado del dominio del pecado, santificado y preservado. Una vez que Dios nos salva y nos libra de la condenación del pecado, también la salvación nos libra del dominio del pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La salvación también trabaja temporalmente en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo para liberarnos del dominio del poder del pecado y de la tentación, para poder decir no al pecado y vivir para Cristo. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Espíritu Santo y Cristo mismo intercede por nosotros para que el dominio del pecado no nos gobierne. Muchos pensamos, si somos salvos ya somos libres del dominio del pecado, somos libres de la condenación del pecado. Pero una cosa es fija, si yo me arrepiento a Dios, soy libre de la condenación del pecado, pero inicio una lucha por la cual Dios me libra del dominio del pecado para no caer en la tentación ni en el pecado. 3. Será salvado de la misma presencia del pecado para siempre en el cielo. Nos libra de la condena del pecado, nos libra del dominio del pecado, pero cuando estemos con Cristo nos librará ya definitivamente de la presencia del pecado en nosotros. Todo hombre nace siendo pecador, pero llegará el día en que Dios nos librará de esa presencia misma de pecado en nosotros. Que dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La condena que está para todos los que no han creído en Dios, seremos libres de eso y seremos libres de la presencia del pecado en nosotros. Conozcamos un poquito más. El pecado trajo el alejamiento de Dios y la depravación, enemistad entre Dios y el hombre. El pecado nos separó de Dios, no solamente en la vida antigua, sino que el pecado nos separa, aún siendo cristianos, de la voluntad de Dios. No nos separa solamente de ir al infierno y separar eternamente nuestra vida de Dios, sino que una vez libres de la condena del pecado, si no dejamos que el Espíritu nos libre del dominio del pecado, ese pecado va a seguir logrando en nosotros una separación con Dios y de la voluntad de Dios. ¿Qué dice Isaías 59:2? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros
su rostro para no oír. La voluntad de Dios muchas veces es interrumpida en nosotros a causa que no hemos permitido que Dios nos libre del dominio del pecado. Seguimos hablando de salvación. Significa que nada que el hombre haga ganará algún favor o consideración de Dios en lo concerniente a la salvación. No somos nosotros salvos por nuestras obras, sino que todo esto es obra de Dios. Y por más que hagamos nosotros lo que hagamos, no vamos a alcanzar la salvación, porque la salvación viene de Dios. Lo único que coloca al hombre en la salvación es el pecado. Todo demás viene de Dios. Por eso Dios en su gracia y misericordia ha provisto salvación por la obra de Cristo en la cruz. No por méritos míos, sino simplemente por la obra del Señor. Aquel Jesucristo que fue anunciado por el ángel, que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué hará Jesucristo? Salvar al pueblo de sus pecados. ¿Y qué es lo que hizo? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está centrada en Cristo. Como una obra sustitutoria, Él se colocó en mi lugar. La obra de Cristo fue sustitutoria a cada persona y que proporciona tres cosas: salvación, perdón de pecados y una vida eterna. Cristo se puso en mi lugar, vivió la vida que yo debía de vivir y murió la muerte que está condenada y preparada para todo aquel que no cree en el Señor. ¿A qué vino el Señor? Dice: el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero entrar en esta última parte del estudio y enfocarlo en una forma breve y rapidita, lo que atrae para nosotros la salvación. La salvación trae estos resultados en la persona del que recibe a Cristo. Primero, arrepentimiento. Que ese arrepentimiento es un cambio de mente genuino, no superficial, y es seguido por transformación del comportamiento. ¿Qué significa? Que el arrepentimiento nos cambia nuestra mente en una forma real. Y el arrepentimiento es antecedido por el quebrantamiento. Si no hay quebrantamiento, no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio genuino de nuestra mente. Cuando los discípulos hicieron su primer sermón, la gente se compungió en su corazón, se quebrantó y preguntó: ¿qué haremos para ser salvos? La respuesta de los discípulos fue: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. Arrepentimiento. Segundo, fe, que es la confianza y certidumbre de creer que todo esto es verdad. La fe nos hace llevar a creer que todo lo que hizo Jesucristo por nosotros fue real y lo que hizo en nosotros provoca salvación. Sin fe no hay acercamiento a Cristo, y para creer en Cristo tiene que haber fe. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer y tener fe. Arrepentimiento, fe. La salvación trae consigo la regeneración. Esto significa nacer de nuevo. Es la obra de Dios que da nueva vida al que cree. Jesucristo en nosotros provoca una nueva vida. Y el sacrificio de Jesucristo al que cree en Él le da nueva vida, un nuevo nacimiento. Hemos pasado de muerte a vida. Cuando Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿qué haré yo para entrar al reino de los cielos? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un nuevo nacimiento. Gracia. ¿Qué significa gracia? La generosidad gratuita de Dios a través del sacrificio de Cristo, el supremo testimonio de la gracia. La obra de Cristo fue entregada hacia nosotros simplemente por gracia, por amor, no por mérito de nosotros, sino que esto simplemente en su amor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Se aplica la generosidad de Dios que se recibe por la fe, de creer que la obra que Dios hizo es real y genuina para la transformación del hombre. La salvación trae redención. Es la obra por la cual Dios nos compró y nos libró de la condenación y del poder del pecado. Éramos esclavos del pecado y el precio era la sangre. Jesucristo la pagó por nosotros, por lo cual fuimos redimidos, y la redención se aplicó a nosotros simplemente porque Jesucristo nos compró con la sangre de Jesucristo. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Justificación.
que significa anunciar un veredicto favorable, declarar justo al pecador por la obra de Cristo. ¿Qué significa entonces justificación? Que somos declarados inocentes porque alguien pagó por nosotros la condena de nuestro pecado. Ese fue Cristo, y gracias a esa obra nosotros somos justificados. Por eso Romanos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Propiciación, que es la remoción de la ira de Dios por la ofrenda de la vida de Jesucristo. Para poder aplacar la ira de Dios era necesario una ofrenda, y esa ofrenda fue Jesucristo, que aplacó la ira de Dios hacia nosotros. Tenemos amistad con Dios ahora porque su ira fue aplacada por la obra de Jesucristo. Dice una de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Perdón, olvido del pecado. Jesucristo murió por nosotros y fueron borrados todos nuestros pecados. Él aplicó el perdón a todos los que creen en su nombre. Pero no solamente la salvación atrae perdón de nuestros pecados, sino que también el perdón del precio y del castigo del pecado. Somos perdonados y somos perdonados también de nuestra deuda hacia Dios. Entonces, si confesamos con nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, nos trae santificación. El que está unido a Cristo es visto como santo a través de la mirada de Cristo. Y hay una santificación progresiva, que es la separación del pecado para vivir con Dios. Esto quiere decir claramente que gracias a la obra de Jesucristo y a nosotros aceptar esa obra delante de Dios, somos vistos como santos y comenzamos un trabajo de una santificación progresiva, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo esto trae un beneficio final, que es lo que debemos tributar y agradecer a Dios, que es la adopción, que colocar al creyente en la familia de Dios como hijo y heredero. El fruto final de esta salvación es que ahora pertenecemos a la familia de Dios, somos hijos de Dios y también herederos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hermanos, somos salvos solamente por la misericordia de Dios. Dios ha puesto todo, el hombre solo ha puesto el pecado. La salvación llegó a nosotros por Cristo y la disfrutamos por creer que todo lo que hemos estudiado es verdad. Dios les bendiga. Solamente en Cristo tenemos salvación.